Estamos en épocas de fiestas de fin de año, y en una serie de videos consecutivos hemos analizado cómo los testigos se resisten a ciertas celebraciones por un antiguo origen pagano, mientras que otras celebraciones las aceptan sin problemas, pese a también existir orígenes paganos. Ahora veremos la piñata y los baby showers, o lluvia de regalos para bebés. La revista Despertad del 22 de septiembre del año 2003 explora los oscuros orígenes de la piñata, pero finalmente deja el asunto a la conciencia de cada testigo. Es muy interesante el análisis, porque los argumentos son idénticos para cualquier accesorio pagano, que haya perdido su antiguo origen y motivo, y que ahora tenga otro con otro sentido. Esto refuerza el hecho de que tanto los cumpleaños como la Navidad en teoría también deberían dejar de ser prohibidos a los testigos. La revista dice textualmente así: una idea muy difundida es la de que los chinos fueron los primeros en usar algo parecido a la piñata en su celebración de Año Nuevo, que además marcaba el inicio de la primavera. Hacían figuras de vacas, toros y búfalos recubiertas con papeles de colores y rellenas con 5 tipos de semillas. Para romperlas, usaban varas de colores. Luego se quemaba el papel decorativo, y las cenizas se recogían y guardaban para tener buena suerte durante el año que empezaba. Como notamos, la piñata se relaciona con la festividad del Año Nuevo, y había algo de superstición en todo el asunto. Pero los chinos hasta el día de hoy la siguen usando en relación al Año Nuevo. Se cree que en el siglo XIII, el viajero veneciano Marco Polo llevó consigo la costumbre china a Italia. Allí llamaron a ese tipo de objetos pignata u olla frágil, de donde viene el nombre actual, y la llenaron de baratijas, joyas o dulces, en lugar de semillas. Con el tiempo, la tradición se extendió a España, nación en la que se volvió habitual romper piñatas en el primer domingo de Cuaresma. Al parecer, fueron los misioneros españoles quienes llevaron la piñata a México a principios del siglo XVI. Como usted nota, la cristiandad la transformó en una tradición católica, asociada al domingo de Cuaresma, y hasta el día de hoy eso se hace en algunas zonas. Por ejemplo, en Canarias y en España hay un baile de la piñata, asociado a un carnaval, en vísperas de la entrada de la Cuaresma, y como decimos, esto sigue haciéndose hasta el día de hoy. Sigamos leyendo la Despertad, pero es posible que los misioneros hayan descubierto con sorpresa cómo nosotros, que los pueblos de México, ya poseían una tradición similar. Los aztecas celebraban a finales de año el nacimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, colocando en su templo una olla de barro en un poste. La olla se adornaba con plumas de colores y se llenaba con pequeños objetos de valor. Luego se rompía con un palo, y los objetos derramados se convertían en la ofrenda para la imagen del dios. Los mayas también ejecutaban un juego en el que los participantes, con los ojos vendados, golpeaban una olla de barro suspendida de una cuerda. Esta es una representación de esa tradición ancestral mexicana, originada en la religión azteca, algo que es de origen pagano. Pero lo que omite la revista es que en épocas más ancestrales, la celebración a finales de año del nacimiento del dios Huitzilopochtli iba también vinculada no solo a las piñatas, sino a sangrientos rituales de sacrificios humanos. Y como ya analizamos, el catolicismo comenzó a darle otro enfoque, más cristianizado y humanizado, a esta tradición y costumbre ancestral. La revista Despertad sigue diciendo: con el tiempo, las piñatas se hicieron parte de las posadas de la temporada navideña, y lo siguen siendo hasta la actualidad. Una piñata con forma de estrella representa la estrella que guió a los astrólogos a Belén. También se considera indispensable romper una piñata en los cumpleaños. De hecho, ha llegado a ser algo tan tradicionalmente mexicano que incluso se exportan piñatas de México a otras naciones. Y esto es cierto. Como vemos en esta fotografía, la piñata igual se incluye en la Navidad presente, hasta el día de hoy, y en los cumpleaños, como parte de los adornos indispensables, especialmente en localidades de México. Ahora note el giro que hace la misma revista sobre este asunto. Otra cosa que descubrimos es que, para muchos mexicanos,
La piñata ha perdido su significado religioso y la consideran simple diversión inofensiva. De hecho, en México se usan piñatas en muchas fiestas, no solo en las posadas o los cumpleaños, y además de las tradicionales estrellas, se consiguen numerosas figuras distintas, como animales, flores o payasos. Y el artículo finalmente concluye: note lo que hemos remarcado con una línea, pero antes de incluir una piñata en una reunión social, el cristiano deberá tomar en consideración la conciencia de los demás. La principal preocupación no debe ser lo que significó cientos de años atrás, sino el concepto que tenga la gente donde usted vive. Claro, las opiniones pueden variar de un sitio a otro, y por ello es prudente evitar que el asunto se convierta en fuente de controversia. Como dice la Biblia, que cada uno siga buscando no su propia ventaja, sino la de la otra persona. Pero este mismo argumento es válido entonces para la Navidad. No se trata solamente de que los adornos hayan cambiado totalmente de sentido a través de los siglos, sino más bien del enfoque que les den quienes participan de tal celebración. Así, mientras algunos celebren la Navidad en una misa, otros solamente la vean como una ocasión familiar, sin una mayor connotación religiosa ni menos pagana, porque hasta los elementos de la misma, como los árboles o las luces, ya no tienen ese sentido para determinada familia, de la misma forma como lo es una piñata. Esto obra en armonía con los consejos apostólicos de Pablo. El cristiano sí podía comer carne sacrificada a los ídolos, si su conciencia se lo permitía. Otros, por supuesto, con libertad de elección y uso de su conciencia, quizás no se servirían de esa carne. Era el enfoque, y no el alimento, la cuestión principal. Pero observemos lo que pensaba la Watchtower sobre la piñata en los años 70. Además de analizar el origen pagano, que ya hemos estudiado, colocaban otros argumentos adicionales para prohibir las piñatas a los testigos. La Despertá del 22 de septiembre de 1971 declara: hoy en día en las posadas en México se ve desorden, borrachera y actividad delincuente. Hay quienes usan las celebraciones como excusa para el vivir desenfrenado e inmoral. Con frecuencia resultan en muerte para algunas personas, y a otras se les roba y se les lesiona. La policía tiene actividad extra durante estas celebraciones. Las posadas le hacen a uno recordar el festival romano antiguo de las Saturnales de a mediados de diciembre. La realidad es que las enciclopedias dicen que este festival pagano suministró el modelo para muchas costumbres de holgorio de la Navidad, con las cuales las posadas y el uso de la piñata están estrechamente enlazadas. Sin embargo, hoy son muchas las personas que dan poca consideración a los aspectos religiosos de las posadas y el romper la piñata. Todo lo que saben algunos comerciantes en cuanto al asunto es que el vender piñatas es lucrativo. Se pueden vender hasta por $16 más o menos cada una. Y durante las celebraciones de las posadas, su costo aumenta. Hoy también se usan piñatas extensamente para diversión en ocasiones sociales, como en fiestas y cumpleaños de niños. Pero aunque el uso de la piñata es bastante popular en algunos lugares, hay quienes tienen serio recelo en cuanto a las prácticas religiosas falsas conectadas con ella. Así que en los años 70, cuando las piñatas estaban prohibidas para los testigos, se usaban argumentos adicionales laterales, indicando que al igual que la Navidad, en tales celebraciones no solo había paganismo, sino que también existía desenfreno, comercio descarado y consumismo. Pero, ¿acaso esto también no puede manifestarse en una boda o cualquier reunión social? Porque en una boda también podría existir comportamiento indecoroso, materialismo, gastos exorbitantes, etc. Pero esos potenciales problemas no indicarían que no puedan hacerse fiestas de matrimonio, ¿no es verdad? Por cierto, si quieres saber sobre los orígenes de los anillos de boda y otras costumbres asociadas, no te olvides mirar el video anterior. Curiosamente, los testigos sí pueden celebrar, si lo desean, las lluvias de regalos, sea para las mujeres antes de casarse o para los bebés antes de nacer. Estos se llaman popularmente baby showers, que significa lluvia de regalos para bebés. La Despertad del 8 de septiembre de 1977 analizó estas costumbres y solo se centró en los aspectos cristianos relacionados con la generosidad. Por cierto, esos principios están bien aplicados.
No obstante, curiosamente, la revista omitió todo sobre el origen de esa costumbre. El origen del baby shower es una mezcla de tradiciones antiguas de diversas culturas, con raíces en rituales egipcios y romanos de honrar a la futura madre. Por ejemplo, se honraba la fertilidad y a su diosa, tal como se ve en estas figurillas del antiguo Egipto. Y en la India, incluso hasta el día de hoy, tradicionalmente se le llama God Barai, que significa llenar el regazo. Esta es una celebración cultural centrada en honrar y bendecir a la futura mamá, usualmente en el 7º u 8º mes de embarazo, con rituales, comida, cantos y la entrega de regalos, dinero, joyas, para la madre más que para el bebé, quien recibe sus regalos tras nacer, siendo una ceremonia familiar y religiosa que celebra la feminidad y la nueva vida. Así también los aniversarios de matrimonio, las bodas de plata u oro, vienen de la época de los romanos, donde ellos celebraban con laureles de plata u oro, dependiendo de los años del matrimonio. Sea como sea, la civilización actual está llena de costumbres sociales y culturales, con diversos orígenes, incluso hasta ocultistas. Por ejemplo, es sabido que la pirámide con el ojo que todo lo ve, en el billete del dólar, es un símbolo esotérico. Pero sin embargo, los religiosos no tienen problema en recibir esos billetitos en las cajas de aporte de sus salones del reino o templos. Podemos aprender mucho de los cristianos. Estos aceptaban la esclavitud pese a que los esclavos eran obtenidos en ferias públicas, en las cuales se les exhibía como mercancías. Sin embargo, el cristianismo nunca rechazó ni prohibió esa práctica cultural, tal como se desprende en las cartas cristianas de la Biblia. Lo que hacía diferentes a los cristianos no era el suprimir determinada costumbre social, sino más bien volverla más elevada y espiritual, dándole un carácter más noble, ético, moral, bondadoso y amoroso. Así Pablo habla del buen trato cristiano que los dueños debían tener con sus siervos. El problema de la organización Watchtower radica en su intento por controlar cada aspecto de la vida del testigo. Durante años, han establecido directrices demasiado precisas sobre entretenimiento, educación, uso del dinero, trabajo y costumbres populares, algo que los cristianos nunca hicieron. Por ejemplo, en su página oficial colocan un listado de celebraciones en las que ellos no participan, y es una lista muy específica. Pero el cristianismo verdadero no pretende desarmar las costumbres, piezas y engranajes de la sociedad humana. De lo contrario, igual serían reformadores sociales, pese a que los testigos niegan ese término para ellos. Más bien, la religión del Espíritu debe impregnar con su aceite de bondad y amor a la civilización humana, para así transformarla mediante la iluminación. Jesús nos habló de ser la sal del mundo y la luz de la tierra. El papel es iluminar a la sociedad, mediante hacer las cosas, pero de otra forma, con otro sentido y enfoque, más espiritual, humano y divino. También se dice que cualquier cosa que se haga, sea comer o beber, u otra actividad, que todo se haga para la gloria de Dios. Es de esa forma cómo se logra la transformación de la humanidad y que llegue efectivamente el reino de Dios. Te agradecemos el ver este video. No te olvides de darnos un me gusta, suscribirte y compartir.